El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió determinantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios creó el tiempo y lo creó para el bien. Pero hoy el libro del Eclesiastés hace toda una reflexión en torno a lo que está contemplando en la realidad y ve cómo los hombres utilizan el tiempo, algunos para el bien, otros para el mal. Unos utilizan el tiempo para sanar, otros para matar. Unos para plantar, otros para arrancar. Unos para reír y vivir en la amargura, unos para llorar y vivir en la amargura y otros para vivir en la alegría. Unos para destruir y otros para construir. Unos para hacer duelo y otros para bailar. Unos para arrojar piedras y otros para recogerlas. Unos para abrazar, otros para rechazar. Y así se hace la reflexión hoy en este libro sapiencial, quien ha escrito este libro. ¿Y nosotros para qué utilizamos el tiempo? Dios ha creado el tiempo y lo ha creado para acoger al hombre y acogerlo con amor a pesar de sus miserias y sus debilidades, a pesar de sus pecados. Nosotros en relación con los demás, en relación con los otros, ¿cómo nos relacionamos con ellos? Para acogerlos en medio de sus fragilidades, debilidades, de sus mismas miserias y pecados, o para rechazarlos. Y hablo no externamente, porque no es a eso a lo que apunta la palabra del Señor. Ya sabemos que Cristo le apunta a una moral perfecta, que es la moral del corazón. ¿Qué actitud tenemos nosotros con el tiempo? En primer lugar, referente a Dios. Utilizamos el tiempo para descubrir a Dios, para buscarlo a Él, para encontrar su amor. Utilizamos el tiempo conscientemente para ponernos en su presencia, para reconocer nuestra condición de indigentes, necesitados, pobres y miserables que sin Él no pueden vivir, y aprovechamos cada segundo, cada minuto del tiempo para descubrir su luz, o lo utilizamos para malgastarlo en lo que nos pueda proporcionar el mundo o en nosotros mismos. En un tiempo y en un mundo en donde estamos tan enfermos, hay tanta enfermedad del egoísmo, del amor propio, del encierro en sí mismo, como el síndrome del caracol, que siempre cuando se ve en peligro se esconde en sí mismo, y esto trae perjuicios más grandes porque el caracol, como no tiene otro refugio, no tiene para dónde mirar, porque está incapacitado para mirar, más allá de su propia realidad y de sí mismo,
termina encerrado en sí mismo creyendo que se está protegiendo y se vuelve lo más vulnerable de la vida, porque cualquiera lo puede coger, atropellar, dañar, pisar, y se da cuenta que no se protegió porque se escondió en su propio cascarón. O utilizamos el tiempo para mirar hacia el cielo y descubrir hoy, como el salmista, que solamente el Señor es nuestra roca, nuestro alcázar, baluarte donde nos ponemos a salvo. Y se pregunta el libro del Codelec, ¿qué saca el obrero de sus fatigas? ¿Cuál es el resultado en nuestro corazón? El que levanta la cabeza y busca a Dios y utiliza el tiempo desde el amanecer, como lo está utilizando Cristo hoy, que utiliza el tiempo para ponerse en relación con el Padre continuamente, en horas nocturnas, en horas matutinas, porque sabe que su vida depende del Padre y solamente es de Dios, y que si va a alimentar a sus discípulos, y va a alimentar a sus apóstoles, y va a alimentar a la muchedumbre, no lo va a hacer por sí mismo, sino de todo lo que recibe y busca en el corazón del Padre, porque es de la única manera que va a poder responder a las necesidades de los demás. O utilizamos el tiempo para meternos en nuestro propio cascarón y creer que nosotros somos la fuente de providencia para nosotros mismos y para los demás. ¿Qué le queda a un corazón que cree que la fuente que lo va a fecundizar, que lo va a llenar, es sí mismo, su propia fuerza, sus propias capacidades intelectuales, volitivas, sentimentales, psicológicas? ¿Qué le queda a una persona que busca en sí misma la fuerza para responder a tantas amenazas a las que se enfrenta? Solo le queda ansiedad, amargura, desasosiego, confusión. Y por eso la gente anda con unos cuadros de ansiedad hoy espantosos, porque no ha podido levantar la cabeza y darse cuenta de lo que hoy descubre el salmista, que el Señor es su alcázar y su libertador, que el Señor es su bienhechor. O peor aún, cuando utilizamos el tiempo para buscar en el otro o en los demás la fuente de lo que yo necesito, y nos volvemos injustos. Yo recuerdo que mis primeros, o por lo menos en mi adolescencia, mi relación con mi hermano mayor fue una relación muy fatigosa, muy distorsionada, muy dañina, hasta el punto que yo terminé con un odio muy grande hacia él, pero muy alto, hasta de querer hacerle daño y buscar cómo hacerle daño, hasta de provocarlo. Y estaba ciego, porque yo deseaba que él entrara en el conflicto para poder descargar todas mis amarguras en él. ¿Y por qué una vez el Señor me mostró? Yo crecí con la ausencia de un amor paterno. Mi pobre papá también había recibido eso. Y entonces resulta que desde muy pequeño yo tengo la conciencia de que quien nos proveía en ciertas edades de la vida era mi hermano. Y yo comencé a exigirle inconscientemente lo que necesitaba de mi papá. ¿Y él qué me iba a dar? Él me iba a dar lo que él era, hermano. Él no me iba a dar lo de un padre. Porque no fue para esa tarea que Dios lo puso. Pero yo ciego en mis heridas, le exigía a él eso. Y el pobre, aunque intentaba, nunca es que no lo iba a lograr, porque no fue para eso que lo puso Dios. Así yo se lo exigiera, le reclamara y yo me di cuenta que en muchos años yo vivía en unas mentiras donde decía que mi hermano era un injusto, que mi hermano era, y eso me llenaba más de odio.
Y eran unas mentiras injustas, porque en realidad él no era eso. ¿Y por qué yo comencé a señalarlo así? Porque yo le exigía a él lo que a él no le habían pedido que me diera. Pero fue Satanás valiéndose de las heridas que yo tenía, que me metió esas mentiras de que él debía proveerme de esas necesidades interiores que yo tenía, y como el pobre no alcanzaba ¿cómo las iba a satisfacer? Fue creciendo en mí un odio tan terrible a él. Porque cuando uno está ciego, cuando uno está como el caracol, y no se da cuenta que el único que le provee a uno lo que está necesitando es Dios, uno se vuelve agresivo, incomprensivo, intolerante. Uno se vuelve cruel con el otro. Y convierte al otro en una fuente de placer para sí mismo. Y si el otro no me responde a las necesidades que yo tengo, yo no lo acojo, lo rechazo inmediatamente. Pero es un desorden interno. Y por eso estamos dentro de la iglesia como estamos. Hay sacerdotes que no soportan a sus obispos porque les ven imperfecciones. Y es normal. Es normal. Hay obispos que no soportan a sus sacerdotes porque les ven imperfecciones. Y es que Dios sabe que somos seres imperfectos. Y así somos en las relaciones cotidianas. Esposas que se llenan de una cantidad de cosas con sus esposos porque inconscientemente no lo tomaron como un esposo, sino como un papá que nunca tuvieron. Y para poder tener ese cariño paterno en una relación dañada, cuando no hay un corazón sano, porque el corazón sano, herido, es ciego. Es ciego y comienza a ver las cosas como no son. Una esposa es capaz de entregarse sexualmente a su esposo para que él le provea un poco de afecto, de ternura, que solamente Dios se la puede dar. Y hay esposos que viceversa, les faltó tanto la ternura de una mamá que se desgastan hasta materialmente por conseguir dinero para que su esposa les provea la ternura de mamá. Ustedes, es increíble, hace poco me decía alguien, padre, yo se lo había escuchado a un presidente de un tribunal eclesiástico apenas a unos 3 o 4 años de que el Papa dio permiso de que en cada diócesis se creara el tribunal para las nulidades matrimoniales, y me dijo ese presidente, padre, estamos hasta aquí, no damos abasto, hay más de 400 demandas de nulidad. Y hace poco me dijo alguien, padre, fui a buscar el proceso de nulidad y me dijeron que habían 700 casos adelante del mío. Pero si ustedes van al anuario pontificio se van a escandalizar más. Es una crisis bárbara. Y todo parte de no tener claro en la vida para qué es el tiempo. Todos tenemos un deber, y por eso dice el libro del Coelec, Dios ha encomendado a los hombres para que se ocupen, Dios ha encomendado a los hombres para que se ocupen de ella. Todo lo hizo bueno a su tiempo y les proporcionó el sentido del tiempo. La tarea nuestra está en buscar a Dios. No debemos ser tan tontos, tan ciegos, de creer que un hombre, una mujer, de creer que algo económico o algo material nos va a proveer lo que necesita nuestro corazón. Eso es una estupidez que solo el diablo alimenta. Porque el único que nos provee, lo está diciendo el Salmo, nuestro benefactor es Dios. El benefactor de lo que necesita nuestro corazón es Dios, y solamente Dios y nada más que Dios. Por eso cuando Jesús encuentra a la samaritana yendo al pozo de Jacob, porque ese pozo se los había dejado Jacob, y Dios le había hecho una promesa a Jacob de bendecir su descendencia,
Y la mujer samaritana se vinculó a esa promesa, yendo a ese pozo, no porque necesitara agua material, necesitaba el amor de Dios, a ver si Dios se acordaba de ella, porque no podía ir al templo de Jerusalén. Entonces de pronto yendo allí, Dios se acordaba de la promesa que le hizo a Jacob y la bendecía a ella como descendiente de Jacob. Y Jesús le dice: el marido que tienes tampoco es marido, porque el que beba de esta agua volverá a tener sed, y el que beba de la que yo le daré nunca más volverá a tener sed. Ella estaba buscando a Dios. Estoy convencido de que era una mujer que leía los profetas, que se conocía las Sagradas Escrituras, que oraba continuamente, y por eso a una hora precisa San Juan la pone allí, llegando a un pozo, porque quiere decirnos San Juan que Dios escuchó esa súplica y vio un corazón que estaba buscándolo de verdad, y allí le respondió. Yo sé que cuando venga el Mesías, Él nos lo va a enseñar todo. Tenía su esperanza puesta en lo que decían los profetas, porque leía a los profetas, oraba con los profetas, porque oraba con los salmos, y tenía la esperanza de que un día iba a venir el Cristo y se lo iba a enseñar todo. No en los maridos, aunque había puesto ese pozo como marido por un vínculo religioso, espiritual, pero Cristo le desarma y le dice: ese tampoco es perfecto, como el culto anterior tampoco es perfecto. Cuando venga el Mesías nos lo va a enseñar todo, y ahí se le revela a Dios y le dice: ese soy yo. Y se le transformó la vida a esta mujer. ¿Por qué? Porque buscaba al Señor. Por eso dice San Lucas que el que busca, encuentra. Pero hay que buscar bien. Todo lo hizo bueno a su tiempo y les proporcionó el sentido del tiempo. Y el sentido del tiempo es para buscar a Dios. No seamos tan absurdos, porque nos puede estar pasando peor que la mujer samaritana. Creer que la fuente es un instrumento, una persona, o un obispo, o un sacerdote, o un predicador, eso es estupidez. La fuente es el Señor, y así nos duela. Pero no podemos ser tan tontos de creer que las criaturas son las que nos van a llenar a nosotros. Ninguna criatura. Y es tan tonto el que cree eso, que una criatura lo va a llenar, como la criatura que se cree que ella es la que proporciona el bien a los demás. Por eso el acto de caridad más grande, verdadero, auténtico y recto por las almas es llevarlas al Señor. Un obispo, un sacerdote, un pastor o alguien que tenga la tarea de aconsejar, todos tenemos esa tarea de aconsejar a las personas, y no las llevemos inmediatamente a la fuente, le hacemos el daño más grande de la vida. Somos injustos. Y eso puede suceder por varias razones, o porque yo todavía no vivo de esa experiencia y no lo tengo claro porque no vivo de ella, y comienzo a creer que la gente depende de mí, necesita de mí. Ninguno de nosotros es indispensable en esta tarea, ninguno. Y la mentira más grande es llegar a creer que somos indispensables. El único indispensable en la palabra de Dios, en toda la Sagrada Escritura, el único, no hay más, es Cristo. Solamente Él. Y si no, contradecimos al Señor. Porque Él dice que Él es el agua de vida. Quien beba del agua que yo le dé, nunca más volverá a tener sed. El que beba de la que nosotros le demos, volverá a tener sed. Y el que se vaya a buscar a pozos, por muy bonitos y buenos que sean, volverá a tener sed. Se da cuenta por la amargura que experimenta en su corazón, por la esclavitud, por eso se da cuenta, por sus tristezas, por sus insatisfacciones, por su perturbación.
por sus desánimos, porque es que el agua verdadera no deja eso en el corazón. ¿De qué agua estamos bebiendo? Él dice que Él es la luz del mundo y que quien camina en Él no camina en la tiniebla. Si alguien anda confundido, es porque le falta buscar la luz. Porque el que camina en la luz no camina en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy el buen pastor que apacienta las ovejas. Y por eso lo advierte el Padre a través del profeta Ezequiel. Yo mismo los voy a pastorear y los voy a conducir a fuentes tranquilas y a pastos verdes. Por eso es una tontería hacer una cantidad de cosas, utilizar el tiempo para tener entretenida a la gente. ¿En qué? A la gente hay que llevarla al Señor, y claramente en la Eucaristía. El Papa Benedicto XVI en la encíclica de Deus Caritas pone como ejemplo los santos, y uno de ellos para nuestros tiempos tan actual, Santa Teresa de Calcuta. Admirable lo que ella hacía con los más necesitados. Se ganó el Premio Nobel de la Paz, porque el amor que ella entregaba era sorprendente y sobrenatural. Esa capacidad que tenía para acogerlos a todos, ateos, no ateos, cristianos, musulmanes, judíos, hinduistas, brujos, brujas, de todo. Esa mujer era radical en beber de la fuente de la Eucaristía, pero radical. Y una vez lo pude comprobar. Siempre mi anhelo fue conocer a las hijas de la caridad, porque nunca había podido ver. Y en la Jornada Mundial de la Juventud, en medio de un tumulto de gente, íbamos pasando y veo como 3 monjitas arrodilladas tiradas en el piso. Íbamos caminando y me dio esa felicidad, y yo me le abalancé a una de ellas y le dije: hermana, ¿cómo está? Yo siempre he deseado yo ya he leído el libro de la Madre Teresa de Calcuta y siento un amor muy grande por ella, y yo siempre... Y esa hermana no me miraba, no me volteó a mirar. Y adivinen qué me dio en el corazón. Por allá me empezó como un sentimiento sentí como un rechazo, sí, como no me gustó. Y mi egoísmo de una susceptible ya iba a comenzar con los juicios, sí, ya iba a comenzar. Cuando miro hacia donde ella está mirando, y yo caigo de rodillas también, y se me tumbaron todos los prejuicios, los juicios y todo. Estaba el Santísimo expuesto en el frente. Medio me miró de lado y siguió mirando para allá. Y yo le dije: gracias, hermana. ¿De quién aprendieron ellas eso? Es que para aprender a amar auténticamente al necesitado y al pobre, hay que beber de la fuente. Lo acabamos de pedir en la oración colecta con San Vicente de Paúl. Revístenos con las mismas virtudes que lo revestiste. ¿Ustedes creen que San Vicente de Paúl hubiera podido aguantarse incluso el maltrato y el desprecio de muchos pobres? Porque él lo decía, que la caridad con el pobre era lo más duro que había, porque nunca terminaban correspondiendo a lo que se les daba. Y sin embargo él se entregaba. ¿De dónde le salía a él eso? De lo que recibía de la fuente. Porque él se daba cuenta que él también era así. Y tantas veces que llegó del Señor, se daba cuenta que él había sido mezquino, que era demasiado exigente. Lo que tiene pobre a muchos en la iglesia hoy, pobres, arruinados, es que ya no hay vínculo con el amor del Señor. Es que no se busca al Señor. Y una persona amargada es un efecto de que no tiene su corazón unido al Señor. Así. Es que le falta unión con el Señor. Porque es imposible, dice un canto tradicional, conocerlo y no amarle. Conocerlo
y no llenarse de fortaleza. ¿Para qué utilizamos nosotros nuestro tiempo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro allá. Por eso el Padre quiso que él fuera el primer papa. Tú eres la providencia, tú eres todo, tú eres el amor. Solo tú eres el único que sacias la sed del alma. Solamente tú eres el que sanas, el que curas. Solamente tú haces feliz, das plenitud a la vida. Eso es decir, Cristo es el Mesías. No hay nadie más. Y en San Mateo le va a decir, feliz tú, Pedro, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. De tanto meditar la palabra y las sagradas escrituras, Pedro pudo darse cuenta ante quién estaba. Simplemente que Pedro después se dejó ganar del miedo, porque Pedro sabía y era muy consciente de lo que le iba a tocar padecer. Lo mismo que a Cristo. Él sabía. Era tan consciente que se dejó perturbar. Fue lo único que se dejó ganar por unos minutos del miedo, pero después se arrepintió, dijo, no. ¿Y cómo muere Pedro? Crucificado. Es que el amor alcanza hasta para eso. Cuando se busca al Señor y se une a Él y se vive bajo una experiencia, esa experiencia acaba con los miedos a la humillación, al maltrato, al desprecio, al reproche, al infierno. Pero ¿a quién seguimos nosotros? Verdaderamente estamos utilizando el sentido del tiempo. Dios les proporcionó el sentido del tiempo. Es para llenarnos de su amor. Pero el hombre no puede llegar a comprender la obra que hizo Dios de principio a fin. Lo describe muy bien la parábola del sembrador. ¿Por qué? Por dos cosas. Bueno, por tres. No se pudo producir fruto. Una, porque el corazón estaba demasiado duro. ¿Y por qué se pone duro un corazón? Porque se cierra a la palabra del Señor. Porque lo único que quiere es su palabra, su criterio. Y hay, qué espantoso un corazón así, vuelve duro. Lo único que le interesan son sus propios criterios, no más. Lo único que cuenta son sus propios criterios. Y por eso es un camino tieso, duro. A ese le tiran la semilla de la palabra de Dios, ese va y se pone a leer la Biblia y se duerme. Porque lo único que lo entusiasma son sus propios criterios, son los del mundo. Vaya a ver, póngalo a hacer otra acción para que vea. Escuche otra palabra para que vea. Póngalo a hacer otra actividad para que vea. Pero un corazón así, que está como el del primer terreno, coge la Biblia y lo primero que le produce la Biblia es sueño. Viene la Eucaristía, porque es que cuando no hay que entusiasme el corazón, cuando el entusiasmo del corazón no es el Señor. Yo recuerdo hace muchos años, yo sabía que un sacerdote vivía una vida doble, yo lo sabía. Por algunas circunstancias me tocó ir a esas Eucaristías. Y yo decía, Señor, aquí lo importante es que tú te manifiestas. Así él está viviendo una vida doble. Porque tú eres lo importante. Recibir al Señor así. Sabiendo que Él es el centro, como San Pedro lo dice, tú eres el Cristo independientemente si este sacerdote o este obispo o este está. Lo importante eres tú, Señor. Lo importante eres tú. Hoy hay muchos terrenos así, fríos, témpanos de hielo. Válgame Dios. Segundo terreno, entre piedras, superficiales,
Son muy superficiales. No tienen profundidad en sí mismos. Solo les interesa, viven de lo externo, lo emotivo, solo lo externo. Es lo que los entusiasma, lo externo, lo que se vea con los sentidos, lo palpable a los sentidos. Solo lo externo, superficial. El tercer terreno. Están tan metidos en los afanes de la vida, preocupados por qué vamos a comer, a beber, a vestirnos. Todavía más externo aún. ¿Qué comeremos mañana? ¿Qué beberemos mañana? Y las riquezas, el afán de conseguir, la avaricia. Hay que conseguir, hay que guardar. ¿Y para qué guardas todo? Si hoy te mueres, como le decían los papás a uno, mi hijito, en el ataúd no le van a echar nada de eso. No pudieron producir fruto. Nada. Pero una tierra fértil, como esta del salmista, que tenía su corazón, sus sentidos puestos en el Señor, buscando al Señor, y la semilla produjo mucho fruto. El fruto de la alegría, de la paz, del gozo, de la plenitud, de la fortaleza. ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros? Si es el Señor. Porque si verdaderamente es el Señor, llegamos a meditar su palabra, y eso es una plenitud en el corazón muy alta. Si verdaderamente es el Señor, venimos a la Eucaristía, independiente de lo externo, independiente, porque recuerden que es un terreno bueno, ¿sí? No superficial. El superficial solo se queda en la superficie, hasta de la misma Eucaristía o de la oración. Un terreno profundo, ¿vive solamente de esto? Ahí da fruto la palabra. Y puede decir, bendito el Señor, mi roca, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio. Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Hoy mismo nos podemos morir. Y podremos presentarnos delante del Señor y decir, Señor, hasta el último momento lo aproveché estupendamente. Porque tú eres lo más importante, como le dice Pedro hoy, tú eres lo más grande. Porque para mí no había nada más que me moviera tanto el piso que tu presencia, Señor. Siempre pongámonos de cara frente a ese don tan grande. El Señor lo convirtió en un don, en un regalo, como lo es la muerte. La muerte para nosotros los cristianos es una bendición, un regalo, un don, un privilegio que no nos lo merecemos. Cristo lo convirtió en un don. Pongámonos frente a ese regalo, que además es el medio más efectivo para encontrarnos, para nuestro encuentro definitivo con el Señor. Un don con el que todos nos vamos a encontrar. Y de ahí seguirá el juicio, donde podremos llegar a decir, Señor, te busqué con todo mi corazón y hoy te encontré. Y por eso mi alegría al verte después del juicio, porque yo hice todo lo que estaba a mi alcance, Señor, para verte, para descubrirte, para amarte, para servirte, para seguirte a ti. Y entonces Él, feliz, lleno de alegría, te dirá, bien siervo bueno y fiel. Como fuiste fiel en cosas tan pequeñas, tareas tan pequeñas, te voy a poner al frente de lo mucho. Entra al gozo de tu Señor. Nosotros debemos vivir de principio a fin la vida solamente en torno al Señor.
No nos dejemos engañar. Y vale la pena perder todo. Todo por buscar al Señor. Todo. Hasta ganarnos también el regalo del desprecio. Porque con el Señor eso se convierte en un don. Él lo convirtió en un don. Dice, bienaventurados cuando los injurien, los desprecien, los calumnien por mi causa. Es un don. Que nos digan exagerados, que nos digan, no, eso es un regalo. Esos son puros piropos cristianos, ¿sí? Piropos cristianos por seguir al Señor, porque Jesús dice, bienaventurados, estén felices, porque grande será su recompensa en el reino. Grande, lo dijo él. Grande será su recompensa en el reino de los cielos. Por eso San Ignacio de Antioquía le decía a sus hijos, déjenme ir libre hacia el Señor, que ansío que me devoren las fieras rápidas. Y estoy hasta contento que este pelotón de leopardos me trate tan mal, ¿sí? Y entre más bien los trato, peor se comportan conmigo. Pero estoy feliz. Estaba feliz. Porque cuando se busca al Señor de corazón, eso es un don, un regalo. Que la Virgen nos ayude a descubrir en este tiempo, como don que el Señor nos da, el regalo más precioso que es el Señor. Y que todos los días lo tenemos, todos los días en la Eucaristía. Todos los minutos se extiende la gracia de la Eucaristía a través de la liturgia de las horas y de la oración. Entonces todo el tiempo es un segundo, minutos, horas. Es una bendición para ponernos en sintonía con el Señor, como lo llama la Iglesia, el tiempo kairótico, el tiempo del Señor. Que no desperdiciemos ni un segundo, ni un minuto, ni una hora, ni un día, para ponernos en sintonía con el Señor. El cielo nos espera ansiosamente a todos. Y el cielo es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ahí están todos nuestros amigos, los santos, la Virgen, San José, ansiosos de vernos allá con ellos. Porque ellos tienen el grado de amor más grande por nosotros, quieren lo mejor para nosotros y ellos tienen lo mejor. Allá están haciéndonos porras y nos están motivando desde allá para que lo demos todo en esta tierra por el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,